Si él se alejó, no haz lo que el 90% de las personas hace, porque ese único error hace que casi siempre la otra persona se aleje todavía más, y lo más doloroso es que tu propio cerebro te empuja a cometerlo hoy. Vas a entender por qué ocurre eso y qué debes hacer si quieres recuperar algo mucho más importante que una relación, tu poder. Cuando una persona se aleja de ti, lo primero que suele romperse no es la relación, es la imagen que tienes de ti mismo. De pronto empiezas a revisar cada conversación, cada mensaje, cada silencio. Intentas descubrir el instante exacto en el que todo cambió. Te preguntas qué hiciste mal, qué debiste decir, qué debiste callar, y sin darte cuenta tu mente convierte el abandono en un juicio sobre tu propio valor. Ese es el verdadero peligro, porque cuando asocias el amor con la necesidad de ser aceptado, empiezas a vivir buscando aprobación, no tranquilidad. No paz. Aprobación. Y una persona que necesita aprobación termina aceptando cosas que jamás habría aceptado si recordara a quienes realmente. Acepta respuestas frías, acepta promesas vacías, acepta esperar, acepta justificar lo injustificable. Porque el miedo a perder pesa más que el deseo de ser respetado. Pero hoy quiero proponerte algo diferente. No vamos a hablar de estrategias para convencer a alguien de volver. No vamos a hablar de juegos emocionales, ni de desaparecer para despertar curiosidad. Eso puede producir una reacción, pero nunca una transformación. Hoy vamos a hablar de algo mucho más profundo. Vamos a hablar de ti, porque existe una verdad que la psicología lleva décadas demostrando: las relaciones que construimos con los demás. Imagina por un momento a una mujer llamada Laura. Cada noche dormía abrazando su teléfono, no porque esperara un mensaje cualquiera, esperaba el suyo. Cada vibración aceleraba su corazón, cada silencio le rompía un poco más el alma, y sin darse cuenta, había dejado de vivir para empezar únicamente a esperar siempre. Reflejan en alguna medida la relación que mantenemos con nosotros mismos. Si dentro de ti existe una voz que repite constantemente: no soy suficiente, el cerebro empezará a interpretar cada situación desde esa creencia. Y eso cambia absolutamente todo. La neurociencia explica que nuestro cerebro no observa la realidad de forma objetiva, la interpreta, la organiza. Cada experiencia pasa primero por un sistema interno de creencias. Si crees que debes luchar para que alguien te quiera, interpretarás cualquier pequeña muestra de atención como una enorme demostración de amor, aunque en realidad solo estés recibiendo lo mínimo. Por eso, muchas personas permanecen años dentro de relaciones que las desgastan. La razón es mucho más profunda. Su cerebro aprendió que aquello era lo normal, y lo conocido siempre parece más seguro que lo desconocido. Aunque duela, imagínate por un momento una casa antigua. Cada día aparece una pequeña grieta en una pared. Al principio parece insignificante. Después aparece otra y otra. Con el tiempo toda la estructura comienza a debilitarse. La autoestima funciona exactamente igual. No se rompe de golpe, se desgasta lentamente cada vez que aceptas una falta de respeto, cada vez que justificas una indiferencia, cada vez que haces como si no te hubiera dolido. Cada una de esas experiencias deja una pequeña grieta, hasta que un día ya no sabes distinguir entre amor y costumbre, entre paciencia y resignación, entre compromiso y dependencia. Y entonces aparece la pregunta más dolorosa: ¿por qué se alejó? Pero quizá esa no sea la pregunta correcta. Tal vez la verdadera pregunta sea otra: ¿en qué momento empezaste tú a alejarte de ti? Porque nadie pierde su dignidad en un solo día. La va entregando poco a poco, en conversaciones donde calla lo que siente, en relaciones donde siempre comprende al otro, pero nunca se comprende a sí mismo, en vínculos donde da todo, mientras aprende a vivir con casi nada. He conocido personas extraordinarias, inteligentes, sensibles, capaces, con una enorme capacidad para amar, y sin embargo, vivían convencidas de que tenían que demostrar constantemente que merecían ser elegidas. No era falta de belleza, no era falta de inteligencia, era una antigua herida emocional. Una herida que les hacía creer que el amor debía ganarse. Cuando un niño crece sintiendo que necesita comportarse de determinada manera para recibir afecto, su cerebro aprende una asociación muy poderosa: si hago más, me querrán más. Años después, ese niño se convierte en adulto, pero la programación continúa funcionando. Ahora responde inmediatamente a todos los mensajes, siempre está disponible, siempre comprende, siempre perdona, siempre espera, y poco a poco olvida preguntarse si la otra persona está haciendo lo mismo. Eso no es amor, es supervivencia emocional. Y sobrevivir nunca produce relaciones sanas. Produce dependencia, y aquí entra en juego una parte del cerebro que casi nadie conoce, pero puede cambiar por completo esta historia: la corteza prefrontal.
es la encargada de ayudarnos a tomar decisiones conscientes, pero cuando aparece el miedo intenso al abandono o otra estructura, toma y pone aguas. Controla la amígdala. Su misión no es hacerte feliz. Su misión es protegerte, aunque para ello tenga que mantenerte dentro de una relación que te hace sufrir, porque para el cerebro lo conocido parece menos peligroso que enfrentarse a la incertidumbre. Por eso muchas personas regresan una y otra vez a quien las rompe, no porque no comprendan el daño, sino porque su sistema nervioso confunde intensidad con seguridad, y aquí aparece una verdad que puede cambiar tu vida. No necesitas aprender a convencer a nadie, necesitas enseñar a tu cerebro que ya no tiene que vivir desde el miedo, porque cuando eso ocurre tu energía cambia tu manera de caminar. Cambia tu postura, cambia tu voz, cambia tus decisiones, cambian. Y lo más curioso es que las personas también comienzan a responder de otra forma. La diferencia aparece cuando por primera vez tu comportamiento refleja el respeto que has empezado a sentir por ti. El problema nunca fue que alguien decidiera marcharse. Las personas pueden irse, eso forma parte de la vida. El verdadero problema aparece cuando tú también abandonas tu propio valor, intentando impedir que otro se marche. Ahí comienza el sufrimiento. Y precisamente existe un gesto aparentemente sencillo, un cambio silencioso que puede romper ese antiguo patrón emocional y hacer que quien se alejó empiece a percibirte desde un lugar completamente distinto. Pero antes de descubrir cuál es ese primer paso, necesitamos comprender por qué el cerebro se aferra con tanta fuerza a quien ya no lo elige. Existe una escena que se repite cada noche, aunque casi nadie habla de ella. Sucede cuando cae la noche, cuando el teléfono permanece inmóvil, cuando la pantalla deja de iluminarse. Y sin embargo, la mente no deja de esperar. Basta un pequeño sonido, una vibración, una notificación cualquiera, y el corazón se acelera durante un segundo. Aparece la esperanza. Quizás sea esa persona, pero no lo es, y esa pequeña decepción se convierte en una herida más. Lo curioso es que muchas veces no extrañamos realmente a quien se fue, extrañamos la sensación que imaginábamos vivir junto a esa persona. Extrañamos el futuro que habíamos construido en nuestra mente, no la realidad, porque la realidad, si somos honestos, estaba llena de dudas, de silencios, de incertidumbre. Y aquí, el cerebro hace algo extraordinario con el paso del tiempo, tiende a suavizar los recuerdos dolorosos y exagera los momentos agradables. Es un mecanismo de protección, no intenta engañarte, solo intenta aliviar el sufrimiento. Por eso recuerdas aquella conversación bonita, aquella mirada, aquella promesa, y olvidas las noches en las que llorabas sin entender qué estaba pasando. Olvidas cuántas veces sentiste ansiedad esperando un mensaje. Olvidas las ocasiones en las que tu intuición intentó advertirte que algo no estaba funcionando. La mente selecciona, edita, construye una historia y termina convenciéndote de que perdiste algo irreemplazable. Pero déjame preguntarte algo: si realmente eras tan feliz, ¿por qué vivías con tanto miedo de perderlo? El amor auténtico no debería obligarte a vivir en estado de alerta permanente, no debería hacerte revisar el bolso o con el teléfono cada 5 minutos. No debería convertir la incertidumbre en rutina. Cuando eso ocurre no es amor, es ansiedad de apego. Y aquí aparece una pregunta incómoda: si esa persona realmente desapareciera para siempre, ¿extrañarías a esa persona o extrañarías la versión de ti que soñaba con ser amada por ella? Y entender esto puede cambiar completamente tu manera de mirar lo que estás viviendo. Los psicólogos hablan de distintos estilos de apego, patrones que comienzan a formarse durante la infancia y que sin darnos cuenta nos acompañan durante toda la vida. Quizá conozcas a alguien así. O quizá esa persona seas tú. Recibe un mensaje y sonríe durante horas, pero pasan 2 horas sin respuesta y empieza a preguntarse si hizo algo mal. La relación no cambió en esas 2 horas, lo que cambió fue la historia que su mente comenzó a contarle, y muchas veces esa historia duele más que la falta de sin culpa. En realidad hay personas que aprendieron que el cariño era constante, que podían equivocarse y seguir siendo amadas. Esas personas suelen vivirlas como relaciones con serenidad, pero otras crecieron sintiendo que el afecto aparecía y desaparecía. Un día recibían atención, al siguiente distancia. Un día había abrazos, otro día silencio. Sin darse cuenta, su sistema nervioso aprendió una lección peligrosa: para no perder el amor, debo esforzarme más. Así nace el apego ansioso, y cuando una persona con este patrón
conoce a alguien emocionalmente distante, se produce una combinación muy intensa. Uno persigue el otro. Se aleja uno, insiste, el otro duda. Y cuanto más se aleja uno, más corre el otro, hasta que ambos terminan atrapados en una dinámica agotadora, no porque sean malas personas, sino porque sus heridas comenzaron a conversar entre sí. Quizá esto te resulte familiar. Prometiste que no volverías a escribir primero, pero terminaste haciéndolo. Te juraste que dejarías espacio. Pero la ansiedad ganó la batalla, no porque seas débil, sino porque tu cerebro interpretó el silencio como una amenaza. Cuando sentimos que podemos perder un vínculo importante, el organismo libera cortisol, la hormona del estrés, y también disminuye la sensación de calma. El cuerpo entra en estado de vigilancia, como si estuviera enfrentándose a un peligro físico. Por eso cuesta tanto no escribir. Por eso parece imposible esperar. No es únicamente una decisión emocional, también es una respuesta biológica. Sin embargo, aquí aparece una noticia esperanzadora. El cerebro puede aprender nuevas formas de responder. Eso se llama neuroplasticidad. No sucede en un pico. Día no sucede porque leas una frase bonita, sucede la primera vez que eliges respetarte, aunque todavía tengas miedo, y después la segunda, y después la segunda, tercera, hasta que un día descubres que ya no necesitas hacer ningún esfuerzo para poner límites, porque ya forman parte de quien eres. Cada vez que eliges actuar de manera diferente, aunque resulte incómodo, estás creando nuevas conexiones neuronales. Es como abrir un camino nuevo dentro de un bosque. Al principio cuesta, hay ramas, hay obstáculos, pero cuanto más recorres ese camino, más fácil se vuelve. Lo mismo ocurre con tus emociones. La primera vez que decides no perseguir, duele la segunda también, pero poco a poco el impulso pierde fuerza y comienza a aparecer algo que hacía mucho tiempo no sentías: calma, porque descubres que puedes sobrevivir al silencio, puedes sobrevivir a la incertidumbre, puedes sobrevivir incluso a la ausencia, y ese descubrimiento cambia completamente tu identidad. Recuerdo el caso de una mujer que durante años creyó que debía sostener todas sus relaciones. Era ella quien llamaba a ella, quien organizaba los encuentros, ella quien resolvía los conflictos. Ella quien pedía perdón, incluso cuando no había hecho nada malo. Un día le propuse un ejercicio muy sencillo. Durante una semana no iba a perseguir ninguna conversación, no iba a justificar ningún silencio, solo observar nada más. Los primeros días fueron insoportables. Sentía que todo se estaba rompiendo, que si no intervenía, lo perdería para siempre. Pero ocurrió algo inesperado. Algunas personas nunca volvieron a escribir, y aquello, aunque dolió también, fue una respuesta porque entendió algo que jamás había querido aceptar. No estaba perdiendo relaciones. Estaba descubriendo cuáles nunca habían sido recíprocas. Otras personas sí dieron un paso hacia ella, no porque hubiera hecho un truco psicológico, sino porque por primera vez había dejado espacio para que el otro también eligiera. Y ahí comprendió una verdad muy poderosa: no puedes medir el interés de alguien cuando siempre haces tú todo el esfuerzo, solo descubres quién quiere quedarse cuando dejas de sostener la relación por los dos. Eso requiere valentía, porque significa aceptar que algunas historias terminarán, pero también significa dejar de vivir engañándote. A veces creemos que estamos luchando por amor cuando en realidad estamos luchando contra nuestro miedo al abandono. Y son dos cosas completamente diferentes. El miedo siempre corre, el amor sabe esperar. El miedo exige respuestas inmediatas. El amor confía, el miedo intenta controlar. El amor observa. Por eso el primer cambio nunca ocurre fuera, ocurre dentro. No consiste en ignorar a alguien, ni en fingir indiferencia. Consiste en recuperar el control de tu sistema nervioso, respirar antes de reaccionar, pensar antes de escribir, escuchar antes de perseguir. Porque cuando dejas de actuar desde la ansiedad, empiezas a actuar desde la dignidad, y esa diferencia, aunque no pronuncies una sola palabra, se percibe. Las personas notan cuando alguien deja de buscar desesperadamente aprobación. Hay una serenidad distinta, una presencia diferente, una seguridad que no necesita demostrarse. Y es precisamente en ese momento cuando sucede algo que muchas personas interpretan como una casualidad. Quien parecía completamente distante comienza a acercarse, no porque lo hayas manipulado, sino porque ya no encuentra frente a sí a la misma persona dominada por el miedo. Sin embargo, existe un error muy común que puede destruir todo este proceso en cuestión de segundos. Un error que parece un acto de amor, pero que, en realidad, fortalece la dependencia emocional. Existe un error que casi todos cometemos cuando sentimos que alguien importante empieza a alejarse.
y lo alejarse. Hacemos creyendo que estamos salvando la relación, pero en realidad estamos alimentando el problema. Ese error es intentar convencer. Palabras con explicaciones, con mensajes largos, con promesas, con lágrimas, con sacrificios. Creemos que si la otra persona entiende cuánto la queremos, entonces cambiará. Pero la mente humana no funciona así. Las emociones no obedecen a los argumentos, obedecen a la experiencia. Puedes explicar durante horas cuánto sufres, puedes describir cada herida, puedes hablar con absoluta honestidad, y aún así, la otra persona puede permanecer exactamente igual, porque nadie cambia únicamente por escuchar un discurso. Las personas cambian cuando una experiencia las obliga a mirar la realidad desde otro lugar. Aquí aparece una verdad que suele resultar incómoda cuando insistes demasiado sin darte cuenta. ¿Le estás diciendo al otro algo que nunca pronuncias con E? Palabras: mi bienestar depende de ti. Y cuando alguien percibe eso, la dinámica cambia, ya no existe equilibrio, existe dependencia. El verdadero problema es que has colocado el centro de tu vida. Imagina una balanza. En un lado, colocas tu tranquilidad, tu autoestima, tu felicidad, tu paz. Y en el otro lado, colocas una sola persona. Cada vez que esa persona sonríe, tú sonríes. Cada vez que tarda en responder tu día, cambia. Cada vez que se distancia, sientes que todo tu mundo comienza a tambalearse. Eso no es amor. Es entregar el volante de tu vida a alguien más. Y nadie puede conducir tu paz mejor que tú. Hay un mecanismo psicológico del que casi nadie habla, se llama regulación emocional externa. Sucede cuando dejamos que nuestro estado emocional dependa constantemente del comportamiento de otra persona. Si esa persona nos presta atención, nos sentimos seguros. Si desaparece, nos sentimos insuficientes. Poco a poco nuestra estabilidad deja de ser interna, empieza a depender del exterior, y eso convierte cualquier relación en un lugar extremadamente frágil, porque ya no vivimos, reaccionamos, no elegimos, respondemos automáticamente. Un mensaje cambia nuestro humor, un silencio cambia nuestra autoestima, una llamada cambia nuestra esperanza, y así pasan los días esperando que alguien más decida cómo vamos a sentirnos. Pero hay algo extraordinario en el cortocircuito. El cerebro puede reaprender, puede recuperar el equilibrio, aunque durante años haya funcionado desde el miedo. Todo comienza con un pequeño cambio, uno tan pequeño que muchas personas lo subestiman: aprender a tolerar el silencio. No el silencio como castigo, no el silencio como manipulación, el silencio como espacio, como una pausa necesaria, como el lugar donde vuelves a encontrarte contigo. Vivimos en una sociedad que teme profundamente quedarse a solas en él. Cuando aparece un vacío lo llenamos con mensajes, con redes sociales, con trabajo, con distracciones, con personas. Cualquier cosa parece mejor que enfrentarnos a nuestra propia compañía. Pero el crecimiento psicológico ocurre precisamente ahí, en ese espacio donde ya no puedes escapar de ti, porque solo cuando el ruido desaparece empiezas a escuchar tu verdadera voz, esa voz que durante tanto tiempo quedó enterrada bajo el miedo de no ser suficiente. Recuerdo a una paciente a la que llamaré Sofía. Tenía un trabajo estable, una familia que la quería, amigos que siempre estaban para ella. Desde fuera parecía una mujer fuerte, pero cada noche ocurría algo que nadie veía. Dejaba el teléfono sobre la almohada y esperaba 5 minutos, 10 minutos, una hora. No esperaba una conversación. Esperaba una prueba de que todavía era importante para alguien. Cuando él escribía un simple hola, sentía un alivio inmenso. No era amor, era abstinencia emocional. Y aquel día comprendió algo que cambió toda su vida. No estaba luchando por amor. Estaba luchando contra el miedo de quedarse sola. Su cerebro había aprendido a sobrevivir con pequeñas dosis de atención, y eso la mantenía atrapada en un ciclo que parecía imposible de romper. Le hice una pregunta muy sencilla, una pregunta que permaneció varios minutos sin responder. Le pregunté quién eras antes de conocerlo. Se quedó en silencio, miró al suelo. Intentó responder, pero no pudo. Había olvidado la respuesta. Había pasado tanto tiempo adaptándose a las necesidades del otro que había perdido el contacto con su propia identidad. Y ese es uno de los efectos más silenciosos del amor. Dependencia emocional. No desapareces de golpe, te vas apagando lentamente. Primero abandonas un pasatiempo, después una amistad, más tarde un sueño, hasta que un día descubres que toda tu energía gira alrededor de una única persona. Y eso genera una enorme presión, porque nadie puede sostener el peso de convertirse en el único sentido de la vida de otro. El amor sano necesita aire, espacio, movimiento. 2 personas completas, no 2 mitades, intentando sobrevivir. Y aquí
La neurociencia revela algo que puede cambiar tu manera de entender el amor. Se llama sistema de recompensa. Cada vez que recibimos una muestra inesperada de atención, el cerebro libera dopamina, la llamada hormona de la motivación. Pero cuando esa atención llega de manera impredecible, el efecto se vuelve todavía más intenso. Es exactamente el mismo mecanismo que explica muchas conductas adictivas. No sabes cuándo llegará tu bono, la recompensa, y precisamente por eso la esperas con más ansiedad. Y aquí aparece algo que muy pocas personas comprenden: no siempre nos volvemos adictos a una persona, muchas veces nos volvemos adictos a la esperanza, a esa pequeña ilusión de pensar, quizá mañana cambie, quizá ahora sí me valore, quizá esta vez sea diferente, pero mientras esperas ese cambio tu vida permanece detenida, y nadie merece vivir esperando una versión de alguien que todavía no existe. Eso ocurre en muchas relaciones. Un día recibes mucho cariño, después desaparece, luego vuelve, después otra vez silencio, y el cerebro entra en un ciclo constante de expectativa. No persigues solo a la persona, persigues la próxima dosis de alivio emocional. Por eso cuesta tanto soltar. No solo extrañas a alguien, extrañas la sensación química que aparecía cuando esa persona volvía a prestarte atención. Comprender esto cambia completamente la perspectiva, porque deja de ser una cuestión de falta de fuerza de voluntad, empieza a entenderse como un proceso neurobiológico que necesita tiempo para reorganizarse. Quiero pedirte algo: no respondas en voz alta. Respóndete solo a ti. ¿Cuántas veces has llamado amor a algo que en realidad era miedo? ¿Cuántas veces dijiste lo extraño cuando en realidad extrañabas la sensación de sentirte elegido? Piensa en eso durante unos segundos, porque la respuesta puede cambiar la manera en que entiendes toda esta historia. Y aquí aparece el gesto del que casi nadie habla: el verdadero cambio comienza cuando decides invertir toda esa energía que antes utilizabas para perseguir en reconstruirte, no para demostrar nada, no para provocar celos. No para provocar celos, no para publicar fotografías esperando una reacción. Eso sigue colocando el foco fuera. La transformación auténtica ocurre cuando nadie está mirando, cuando vuelves a leer un libro que habías abandonado, cuando recuperas un deporte, cuando aprendes algo nuevo, cuando vuelves a reír con personas que te hacen sentir en casa, cuando empiezas a dormir mejor, cuando dejas de revisar el teléfono antes de abrir los ojos cada mañana, cuando tu bienestar deja depender de una conversación pendiente. Es ahí donde sucede algo extraordinario. Empiezas a recordar quién eras, y poco a poco descubres una versión de ti mucho más fuerte de la que imaginabas. Curiosamente, es en ese momento cuando muchas personas reciben un mensaje inesperado, una llamada, una invitación, un intento de volver. Pero aquí es donde aparece la pregunta más importante de toda esta historia: ¿de verdad quieres que esa persona regrese? ¿O simplemente no quieres volver a sentir el vacío que dejó? Responder con honestidad puede cambiar el rumbo de toda tu vida, porque no todo regreso significa una nueva oportunidad. Algunos regresos son simplemente una prueba para comprobar cuánto has cambiado. Y existe una diferencia muy clara entre quien vuelve porque te extraña y quien vuelve porque percibe que ya no puede controlarte como antes. Aprender a distinguir esa diferencia será el paso que marcará el futuro de cualquier relación. Hay un momento en toda historia de amor que nadie nos enseña a reconocer. No ocurre cuando alguien se silencia, marcha o cuando deja de escribir, ni siquiera cuando pronuncia un adiós. Sucede mucho antes. Sucede el día en que empiezas a negociar contigo mismo. Ese es el verdadero punto de inflexión, porque una relación rara vez termina de golpe. Antes de romperse por fuera, ya llevaba tiempo rompiéndose por dentro. Quizá recuerdes la primera vez que sentiste que algo había cambiado. No fue una gran discusión, fue algo mucho más sutil, un mensaje más frío, una mirada distinta, una conversación que ya no fluía igual. Tu intuición lo notó, pero elegiste convencerte de que todo estaba bien, porque aceptar la verdad dolía demasiado, y la mente humana tiene una extraordinaria capacidad para protegernos del dolor, a veces incluso a costa de alejarnos de la realidad. Por eso, justificamos, racionalizamos, inventamos explicaciones: está ocupado, está pasando un mal momento seguro, mañana será diferente. Y mientras repetimos esas frases, el tiempo sigue pasando, la distancia crece, y nosotros seguimos esperando un cambio que nunca llega. No porque seamos ingenuos, sino porque el cerebro odia perder aquello a lo que se ha acostumbrado. Existe un principio muy conocido en psicología. Se llama aversión
a la pérdida nuestro cerebro experimenta más dolor por perder algo que satisfacción por ganar algo nuevo, y por eso muchas personas no lloran únicamente porque alguien se fue. Lloran porque también sienten que desaparecieron todos los planes que habían imaginado juntos, ese viaje que nunca hicieron, la casa que soñaban, las conversaciones que jamás ocurrieron. A veces no despedimos solamente a una persona, también despedimos el futuro que habíamos construido dentro de nuestra mente, y eso puede doler incluso más. Por eso muchas personas permanecen años en relaciones que ya no les hacen bien, no porque sean felices, sino porque el miedo a perder parece más grande que la esperanza de encontrar algo mejor. Es un mecanismo profundamente humano, pero también profundamente engañoso, porque aquello que tanto miedo da perder muchas veces ya lo habías perdido hacía mucho tiempo, solo que aún no querías admitirlo. Déjame hacerte una pregunta: si tu mejor amigo viviera exactamente la relación que tú estás viviendo, ¿le recomendarías quedarse? Piensa la respuesta con calma, porque es sorprendente la compasión que sentimos por los demás y la dureza con la que nos tratamos a nosotros mismos. A un amigo le diríamos: no tienes que conformarte, mereces algo mejor, no sigas rogando. Sin embargo, cuando se trata de nosotros, todo cambia. Creemos que debemos aguantar un poco más, esperar un poco más, intentarlo una vez más, como si nuestro valor dependiera de cuánto somos capaces de soportar. Pero el amor nunca debería medirse por la cantidad de dolor que eres capaz de resistir. El amor sano no necesita que renuncies a ti, necesita que te encuentres. Y aquí aparece una idea que transforma por completo la manera de entender las relaciones. Las personas no se enamoran únicamente de cómo las haces sentir, también se enamoran de cómo se sienten consigo mismas cuando están contigo. Piénsalo por un momento: cuando alguien vive junto a una persona que transmite paz, comienza a asociar esa calma con su presencia. Cuando alguien se siente escuchado, valorado, respetado, el cerebro crea una asociación emocional positiva. Eso, exactamente lo que ocurre con los vínculos seguros. Pero cuando toda la relación gira alrededor del miedo, de las discusiones, de la incertidumbre, de las persecuciones constantes, el sistema nervioso empieza a asociar esa relación con estrés, y el estrés prolongado tiene un precio muy alto. El cortisol permanece elevado, la capacidad para disfrutar disminuye, dormimos peor, pensamos peor, nos irritamos con facilidad, perdemos concentración, y sin darnos cuenta nuestra vida comienza a girar alrededor de un único problema. Eso explica por qué una ruptura puede llegar a consumir completamente la atención de una persona, no porque haya perdido únicamente una relación, sino porque su cerebro interpreta esa pérdida como una amenaza para su estabilidad emocional. Pero existe una diferencia enorme entre sentir dolor y construir una identidad basada en ese dolor. Puedes sufrir, puedes llorar, puedes extrañar, todo eso es humano. Lo que no debes hacer es convertir ese sufrimiento en tu nueva definición, porque entonces dejarás de decir estoy viviendo una ruptura y empezarás a decir soy alguien que siempre termina siendo abandonado. Y esas dos frases producen realidades completamente diferentes. Las palabras que utilizas para describirte moldean la manera en que el cerebro organiza tus experiencias. Por eso es tan importante observar el diálogo interno. Cada vez que dices nunca soy suficiente, tu sistema nervioso escucha. Cada vez que repites siempre me dejan, tu cerebro busca pruebas para confirmar esa idea, no porque sea cierto, sino porque así funciona el sesgo de confirmación. La mente necesita coherencia y hará todo lo posible por encontrar evidencias que respalden aquello que cree. Por eso, cambiar una relación empieza mucho antes de conocer a otra persona. Empieza cambiando la conversación que mantienes contigo. Imagina que cada pensamiento es una semilla. No todas germinan el mismo día, pero todas dejan algo bajo la superficie. Si durante años plantas miedo, crecerá inseguridad. Si plantas culpa, crecerá dependencia. Si plantas respeto, comenzará a crecer una identidad mucho más fuerte. Y esa identidad modifica tu forma de mirar el mundo, tus decisiones, cambian tus límites, cambian incluso tu lenguaje corporal, cambia la espalda. Deja de encorvarse la mirada, deja de buscar aprobación, la voz, deja de pedir permiso para existir, porque el día que dejas de perseguir a quien no te elige, empiezas a encontrarte con la persona que jamás debiste abandonar tú. Y ese cambio, aunque parezca invisible, es profundamente poderoso, porque las personas perciben mucho antes una emoción que una explicación, no porque puedan leer tu mente, sino porque el cuerpo siempre habla antes que las palabras, la postura, la mirada, el tono de voz, todo comunica aquello que todavía no has dicho,
No necesitamos escuchar un discurso para notar cuando alguien ha recuperado su paz. Se percibe en su presencia, en la tranquilidad con la que responde, en la serenidad con la que acepta un no, en la forma que ya no corre detrás de quien decide alejarse. Existe una paradoja fascinante. Cuanto más desesperadamente intentas retener a alguien, más presión siente esa persona, y cuanto más presión siente, más necesidad experimenta de escapar, no porque no le importes, sino porque ningún ser humano disfruta, sintiendo que lleva sobre los hombros la responsabilidad de sostener la estabilidad emocional de otro. En cambio, cuando recuperas tu centro, cuando vuelves a disfrutar de tu vida, cuando sonríes sin esperar un mensaje, cuando vuelves a ilusionarte con tus propios proyectos, empiezas a transmitir algo completamente distinto: libertad. Y la libertad tiene una fuerza de atracción inmensa, no porque sea un truco, sino porque representa seguridad emocional. Sin embargo, aquí aparece la pregunta más difícil de todas. Supongamos que esa persona finalmente vuelve, supongamos que llama, que escribe, que dice que te extraña. ¿Qué harás entonces? ¿Abrirás la puerta inmediatamente, por miedo a perderla otra vez? ¿O serás capaz de observar si realmente hubo un cambio profundo? Porque no basta con que alguien regrese. La verdadera pregunta es si regresa siendo una persona diferente, y sobre todo, si tú también eres una persona diferente, porque cuando ambos siguen siendo exactamente los mismos, la historia suele repetirse, pero existe una manera muy clara de descubrir si un regreso nace del amor auténtico o simplemente del miedo a perder aquello que ya no puede controlar. Y ese será el último paso de este viaje. Entonces sucede un día cualquiera, cuando ya habías empezado a recuperar la calma. El teléfono vibra, miras la pantalla y ahí está su nombre. Hace unos meses habrías respondido en menos de 10 segundos, pero hoy algo ha cambiado. Respiras antes de reaccionar. No respondas inmediatamente, hazlo por una razón mucho más importante. Mereces responder desde la calma. Levántate, bebe un vaso de agua, respira profundamente 3 veces. Pregúntate, ¿voy a responder porque lo deseo o porque tengo miedo de perderlo otra vez? Si la respuesta nace del miedo, espera un poco más, porque las mejores decisiones nunca nacen del pánico, nacen de la paz. Ya no sientes desesperación, sientes claridad, porque mientras esa persona estaba lejos, tú volviste a encontrarte contigo. Y esa es la diferencia que lo cambia todo. Ya no respondes para evitar perder a alguien, respondes desde la persona en la que te has convertido. Y esa diferencia cambia cualquier conversación. Pero aquí es donde debes detenerte, respirar y hacerte una pregunta que cambiará por completo tu destino. ¿Esta persona volvió porque aprendió a amar mejor, o simplemente porque sintió tu ausencia? La diferencia parece pequeña, pero cambia absolutamente todo, porque alguien puede extrañarte y aún así no estar preparado para construir una relación sana. Puede sentir nostalgia, puede sentirse solo, puede echar de menos la comodidad que encontraba contigo, pero ninguna de esas razones garantiza un cambio verdadero. El cambio real nunca se demuestra con palabras. Se demuestra con constancia, con coherencia, con tiempo. Vivimos en una cultura que se emociona con las promesas, con los grandes discursos, con las declaraciones inesperadas, pero la psicología demuestra algo distinto. Las personas no cambian porque un día sienten miedo, cambian cuando transforman sus hábitos, y los hábitos necesitan repetición, necesitan compromiso, necesitan tiempo. Por eso no tengas prisa. Si alguien regresa, no corras a recuperar exactamente la relación que existía antes. Observa, escucha, mira cómo actúa cuando ya no necesita conquistarte, porque cualquiera puede comportarse de forma extraordinaria durante unos días. Lo difícil es sostener ese comportamiento cuando vuelve la rutina. Ahí aparece la verdad. Hay una frase que merece quedarse contigo para siempre: no aceptes un regreso si el problema que provocó la distancia sigue exactamente igual, porque entonces no estás comenzando una nueva historia, solo estás repitiendo un capítulo antiguo, con un final que ya conoces. Recuerda algo importante: las personas evolucionan. Sí, todos podemos cambiar, pero el cambio auténtico deja señales. Una persona que ha aprendido a amar mejor escucha más, respeta más, cumple más, asume responsabilidad, no culpa constantemente al otro, no desaparece cuando surge un conflicto, no convierte el cariño en una recompensa intermitente. Su comportamiento transmite tranquilidad, y la tranquilidad es una de las señales más claras del amor maduro, porque el amor sano no te obliga a adivinar, no te obliga a perseguir, no te obliga a competir, te permite descansar,
Y quizá esa sea una de las mayores diferencias entre el amor y la dependencia. La dependencia produce ansiedad, el amor produce calma. La dependencia necesita controlar el amor, sabe confiar. La dependencia vive pendiente del futuro. El amor también disfruta el presente. Cuando comprendes esto, empiezas a mirar las relaciones desde otro lugar. Ya no preguntas únicamente ¿me quiere? Empiezas a preguntar ¿cómo me siento cuando estoy con esta persona? Y esa pregunta es profundamente poderosa, porque dirige tu atención hacia algo que, durante mucho tiempo, habías olvidado. Tu bienestar durante años. Quizá aprendiste a observar únicamente las necesidades de los demás, lo que sentían, lo que querían, lo que esperaban, pero rara vez te detenías a escuchar tu propio cuerpo. Y el cuerpo siempre habla. Habla cuando sientes un nudo constante en él. El estómago habla cuando tu pecho permanece tenso. Habla cuando no puedes dormir pensando en alguien. Habla cuando tu energía desaparece poco a poco. Cuerpo intenta decirte aquello que la mente todavía no quiere aceptar. Por eso, escuchar tus emociones no es un acto de debilidad. Es una forma de inteligencia. Existe un concepto fascinante en neurociencia. Se llama interocepción. Es la capacidad que tiene el cerebro para percibir las señales internas del cuerpo, el ritmo del corazón, la respiración, la tensión muscular, las sensaciones físicas. Las personas emocionalmente equilibradas desarrollan una buena conexión con estas señales, no reaccionan impulsivamente, primero observan, después deciden, y esa pequeña diferencia transforma completamente sus relaciones, porque dejan de responder desde el miedo, empiezan a responder desde la conciencia. Tal vez ahora comprendas que todo este viaje nunca trató únicamente de esa persona, nunca fue una guía para lograr que alguien regresara, fue un camino para que tú regresaras a ti, a esa parte de ti, que un día dejó de escucharse, que empezó a conformarse con migajas, que creyó que amar significaba sacrificarse constantemente. Pero hoy sabes algo diferente, sabes que el amor no necesita que desaparezcas para que otro exista, sabes que poner límites no destruye las relaciones sanas, las fortalece. Sabes que retirarte con dignidad no significa rendirte, significa proteger aquello que más valor tiene, tu paz. Quizá la mayor transformación no ocurra el día que alguien vuelva, quizá ocurra el día en que ya no necesites que nadie vuelva para sentirte completo. Ese será el verdadero punto de inflexión, porque cuando dejas de perseguir desesperadamente la validación, empiezas a atraer vínculos mucho más conscientes, no porque hayas aprendido una técnica, sino porque has cambiado la manera en que te relacionas contigo. Y cuando cambia esa relación, todo lo demás comienza a reorganizarse. Las decisiones son distintas, los límites son distintos, las conversaciones son distintas, incluso el tipo de personas que llegan a tu vida empieza a cambiar. Porque ya no conectas desde la carencia, conectas desde la plenitud, y una característica extraordinaria. No necesita demostrar su valor, lo transmite, y quiero que nunca olvides esto: quien te perdió, no perdió la persona que eres hoy, perdió la versión de ti que todavía no conocía su verdadero valor, porque la persona que hoy está escuchando estas palabras ya no es la misma que aceptaba migajas por miedo a quedarse sola. Hoy sabes algo que antes ignorabas, que el amor nunca debería costarte tu dignidad. Y aquí aparece la mayor paradoja del amor: cuanto menos necesitas demostrar cuánto vales, más evidente resulta tu valor para los demás. No cambiaste para impresionar a nadie, simplemente dejaste de entregar tu valor a quien nunca debía decidir cuánto valías. Quizá esa persona vuelva algún día, quizá nunca lo haga. Y aunque hoy parezca difícil creerlo, con el tiempo descubrirás que esa dejó de ser la pregunta más importante, porque llegará una mañana en la que despertarás y sentirás algo que hacía mucho tiempo no sentías. Paz. La paz apareció el día que dejaste de abandonarte. Comprenderás que el verdadero amor nunca empezó cuando conociste a esa persona, empezó el día que decidiste tratarte con el mismo respeto que durante tanto tiempo buscaste fuera. Y entonces ocurrirá algo extraordinario: ya no necesitarás perseguir, ya no necesitarás convencer, ya no necesitarás demostrar cuánto vales. Tu presencia hablará antes que cualquier explicación. Quizá alguien vuelva, quizá llegue alguien completamente nuevo, pero quien entre en tu vida encontrará a una persona diferente, una persona que aprendió que el amor no se mendiga, se comparte, y recordarás una verdad que nadie podrá volver a quitarte: el regreso más importante nunca fue el suyo, fue el tuyo. Volviste a ti, y esa será para siempre la historia de amor más importante de tu vida.
Si estas palabras resonaron contigo, escribe en los comentarios una sola frase. Hoy vuelvo a mí, no lo hagas por este video. Hazlo como un compromiso contigo mismo, porque toda transformación comienza el día que decides volver a elegirte y quizá, sin saberlo, tu mensaje también inspire a otra persona a hacer lo mismo.